Si pueden apagar los micrófonos para que no se escuche eso. Ok, genial. Bueno, entonces como les decía, en este primer módulo sí vamos a ver los conceptos informáticos que sustentan toda la teoría de blockchain. Obviamente vamos a intentar encararlo con muy pocos conceptos de la parte legal, vamos a intentar encararlo un poco hacia la parte legal, ya que todos ustedes son abogados o vienen en esa rama. Eh, y vamos a intentar dar el fundamento de la blockchain desde principio a fin. ¿Sí? Para esto vamos a empezar con los conceptos informáticos, ¿sí? Y estos van a ser los temarios que vamos a ver durante esta clase. El tema de los sistemas numéricos, ¿sí? El tema decimal, binario, hexadecimal, que son los fundamentales para poder entender todo esto. La matemática, lógica y funciones, no se preocupen, no es que vamos a estar viendo la matemática en sí, sino únicamente qué es lo que representa esto para poder dar entendimiento a todo el resto, sin importar la matemática en sí, sino los conceptos nada más. El tema de algoritmos, igualmente conceptos, ¿sí? No es que vamos a estar programando nada. El tema de criptografía, simétrica y hash, ¿sí? También lo mismo, no vamos a profundizar en la matemática, pero sí en los conceptos. Después vamos a ver algunas cosas de ciberseguridad, o sea, qué es lo que necesitamos resguardar cuando hablamos de ciberseguridad. Algunos ejemplos, algunos van a estar ustedes ya bastante familiarizados, como ser la firma electrónica, los certificados SL, cuando entran a una web, comunicaciones cifradas de extremo a extremo, tipo WhatsApp, y bueno, hash para integridad de los datos. Y después vamos a ver algunos tipos de ataques y vamos a inclusive hacer un par, porque tengo ya cosas preparadas para eso. Vamos a ver el tema de defacement, DOS, web spoofing, redes sociales, personificaciones de emails, phishing, malwares, otras que son man in the middle, inyecciones y extensiones corruptas. ¿Sí? Entonces, sin más, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a estar viendo son los sistemas numéricos. ¿Sí? Bien, nosotros en el sistema numérico que utilizamos ya desde cuando empezamos la primaria es el sistema decimal. Existe un por qué se utiliza esto y es básicamente que nosotros tenemos 10 dedos. Entonces, con un sistema decimal es muy fácil contar y poder hacer cuentas utilizando los dedos. ¿Sí? Por eso es que se utiliza el sistema decimal. Como lo dice el sistema decimal, tiene 10 dígitos. La palabra dígitos proviene justamente de los dedos. Los dígitos van del 0 al 9. Una vez que terminamos con ese recorrido del 0 al 9, el próximo número que va a venir va a ser el número 1, 0. Y después va a empezar otra vez 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Y de vuelta pasamos al 2, 2, 0. Y así sucesivamente. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo nada nuevo. ¿Sí? Es como aprendemos a contar de cuando somos chiquitos. ¿Sí? Pero estamos hablando del sistema decimal. Ahora, el valor 1, 0 en el sistema decimal va a representar el valor 1, 0 en el sistema decimal va a representar al valor máximo que estemos hablando. O sea, en el sistema decimal va a representar al valor 10. ¿Sí? Ahora, bajo este mismo criterio, nosotros podemos decir, bueno, un sistema informático también va a tener cierta cantidad de dedos. ¿Sí? No van a ser dedos, sino que van a ser estados. Estos estados, ¿sí? Van a poder ser únicamente dos. ¿Sí? Algo puede estar prendido o apagado. Por eso es que eso lo podemos representar con un sistema numérico únicamente de dos valores. Los dos valores que podemos utilizar para representarlo son 0 o 1. También podríamos decir que esto es verdadero o falso, apagado, prendido. Y como lo estoy representando acá con las lamparitas, fíjense que el 1 representa cuando la lamparita está prendida. Acá estoy mostrando la luz que sale de la lamparita. Y 0 cuando la lamparita está apagado. Igual que antes, acá estamos hablando de un sistema numérico, ¿sí? Nada más que el sistema numérico acá tiene únicamente dos estados,
0 y 1. Antes teníamos 10, del 0 al 9. Ahora, cuando la cuenta es exactamente igual, primero viene el 0, después el 1, después cuando tiene que volver a empezar, vuelve a poner 1, 0, 1, 1 y así sucesivamente. Si se fijan, el valor otra vez 1, 0 va a corresponder al 2 en el sistema binario. Ahora, cada uno de estos valores se llama dígitos. ¿Sí? Este valor, este 1 se llama dígito, este 0 se llama dígito, ¿sí? Este 1, 0 tiene 2 dígitos. Lo mismo en el sistema binario, ¿sí? Esto va a tener 2 dígitos, esto de acá arriba va a tener un dígito. Lo que pasa es que acá los dígitos son dígitos binarios, ¿sí? Pueden tener 2 valores. Entonces, como se llaman dígito binario, o en inglés binary digits, si nosotros extraemos la primera B de binary y la IT de digit, formamos la palabra bit. Eso es lo que van a encontrar ustedes cuando alguien habla de bits. ¿Sí? Y otra cuestión es que a un conjunto de 4 bits se lo llama nibbles. Y a un conjunto de 8 bits se lo llama bytes. Por eso es que hay un chiste en informática que se dice que la informática está dividida en mordiditos, mordidas y mordiscones. ¿Sí? Porque si ustedes saben inglés, bit, nibble y bytes, es eso lo que significa. Ahora bien, hay otro sistema, ¿sí? También muy importante, que es el sistema hexadecimal. Cuando hablamos de la cantidad de dígitos en el sistema decimal, que hablábamos de 10, en el sistema binario hablamos de 2, en el sistema hexadecimal vamos a estar hablando de 16. Por eso acá representé como si fueran 16 dedos. Obviamente nadie tiene 16 dedos, esto es únicamente para mostrar cómo sería el tema, ¿verdad? Los valores que van a ir, obviamente, son del 0 al 9, pero nos van a faltar valores para representar los 16 valores que nosotros queremos representar. Esto es lo que quería evitar, que les decía que lleguen temprano, para no estar cerrando y abriendo esto cada rato. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para agregar las cosas que nos faltan? Bueno, en este caso se escogió utilizar las letras de la A hasta la F, ¿sí? A, B, C, D, E, F, para representar los números que nos faltan. Entonces, el F representaría al número 15, por ejemplo. Y como decíamos, en el sistema hexadecimal, si hacemos el 1, 0, porque volvemos a empezar a contar, el 1, 0 estaría representando al 16, que es lo que representa el sistema hexadecimal. Acuérdense que entonces el 1, 0 en el sistema binario representa al 2, el 1, 0 en el sistema decimal representa al 10, el 1, 0 en el sistema hexadecimal representa al 8, al 16. Ahora bien, ¿por qué utilizamos el sistema hexadecimal? ¿Sí? Acuérdense que las máquinas utilizan el sistema binario, a diferencia de las personas que utilizamos el sistema decimal porque nos queda más cómodo, a las máquinas les queda más cómodo el sistema binario, porque pueden hacer algo muy fácil diciendo está prendido o está apagado. Lo que sucede es que el sistema hexadecimal, ¿sí? 16, es un exponencial de 2. Entonces es muy fácil pasar de un sistema binario a un sistema hexadecimal. Como lo muestro acá, si vamos tomando de a un nibble, podemos escribir la letra o el número hexadecimal que corresponde y con eso tenemos ya el escrito en sistema hexadecimal. Si se fijan acá, por ejemplo, este 1111100111010001 es exactamente igual que decir F9D1. ¿Cuál es la ventaja de decir F9D1? Que va a ser mucho más compacto, ¿sí? Es mucho más fácil acordarse de F9D1 que acordarse de todo este número de acá abajo. Hay otro sistema que se llama sistema octal, que si fijan el 8 también es un exponencial de 2, entonces se puede pasar fácilmente también, pero tampoco es muy utilizado, ¿sí? Está a modo de ejemplo nada más. Acá, por ejemplo, pongo el método ASCII, ¿sí? El código ASCII, por ejemplo, la letra C va a estar dada por 0100000001, ¿sí? Eso es la letra C en el código ASCII. Si nosotros eso lo transformamos a hexadecimal, nos queda 0x41 y en decimal 65. Por eso cuando nosotros ponemos en el teclado alt 65, estaríamos representando a la letra C, ¿sí? Si nosotros lo vemos en un formato de computadora, vamos a ver que esto sería lo que nosotros tendríamos dentro de la memoria.
Algo apagado, algo prendido, apagado, 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 prendido. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Ahora, una vez que ya tenemos un sistema numérico, ¿sí?, que vamos a representar, en este caso el binario, tenemos que dar la matemática asociada a eso para poder hacer todas las interacciones. Igual que en el sistema decimal generamos la suma, la resta, la multiplicación, la división, en lo que es el sistema binario vamos a tener otro tipo de operaciones que son las operaciones lógicas. ¿Sí? Vamos a tener la operación inversión, o not, la operación or, and, y bueno, otras. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando estudiaban pensamiento científico, ustedes veían estas tablitas de verdad, ¿sí?, en la que tenían verdadero o falso. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Esto es una matemática asociada a un sistema binario. Ahora bien, otro concepto de matemática que vamos a necesitar es el de funciones. Una función básicamente es una relación entre dos variables. Ahora, dicho de otra forma, vamos a tener una caja negra. ¿Sí? Una caja negra significa no sabemos lo que hay adentro. ¿Sí? Que le vamos a inyectar cosas a la entrada y vamos a obtener cosas a la salida, que son diferentes pero que están relacionadas entre sí. En este caso, por ejemplo, puse un ejemplo de una función. Si se fijan, acá yo estoy ingresando un valor en dólares y acá estoy obteniendo un valor en pesos. Lo multiplico por 380, que sería la conversión de dólar a peso. ¿Sí? Entonces yo podría ingresarle el valor 10 y obtendría acá los 3.800. ¿Sí? 10 dólares, 3.800 pesos. Si le ingreso 100, al multiplicarse acá, voy a tener los 38.000 pesos y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, eso sería la función, una caja negra, que yo al ingresarle algo, obtengo algo a la salida, pero que van a estar relacionadas entre sí. Ahora, estas funciones pueden ser tan simples como esta o pueden ser más complejas, teniendo todo un conjunto de instrucciones acá antes de entregar algo a la salida. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como un algoritmo. ¿Sí? Un algoritmo es una secuencia de instrucciones o procedimientos para alcanzar algún fin. Es decir, yo, por ejemplo, podría hacer un algoritmo de cómo salir a la calle sin mojarme. ¿Sí? Agarro el paraguas, salgo, abro la puerta, salgo, cierro la puerta, abro el paraguas, me voy caminando donde sea. Todas esas secuencias es un algoritmo. Obviamente que si yo planteara mal el algoritmo, podría decir, bueno, salgo, tomo el paraguas, pero si el paraguas estaba dentro no lo voy a poder tomar. ¿Sí? Entonces el algoritmo tiene que ser una secuencia que yo pueda ir realizando dentro, dentro del programa que estoy haciendo para que esto funcione. Ahora, esto de acá, si ven el ejemplo anterior, fíjense que yo acá pongo, bueno, el algoritmo ¿cuál sería? Recibo un valor en dólar, de dólar, ¿sí?, en una variable X, multiplico esa variable X por 380 y después entrego ese resultado para una lectura. ¿Sí? Eso sería el algoritmo que yo estaría aplicando. Ahora bien, cuando yo este algoritmo necesito aplicarlo muchas veces, necesito guardarlo en una memoria que se mantenga, ¿sí?, que no se vaya a borrar. Esa memoria que no se borra es lo que se conoce como una memoria no volátil. Entonces, el algoritmo, ¿sí?, o programa lo vamos a guardar en una memoria no volátil para que esté siempre disponible que lo necesitemos. Ahora, las variables también por un tiempo van a necesitar ser recordadas. Por ejemplo, si yo le ingreso 10 dólares, esos 10 dólares en algún lado los tengo que guardar para que puedan hacer las cuentas y entregarme el valor a la salida. Y ese valor a la salida también en algún lado lo van a tener que guardar. El tema es que va a ser variable, ¿sí? No voy a estarlo necesitando que de acá a 3 días siga el mismo valor. Entonces, eso se guarda en lo que es una memoria volátil, ¿sí? Acá lo escribí como ROM y RAM, es eso, básicamente. Entonces, este conjunto de memoria volátil, memoria no volátil y algoritmo es lo que va a funcionar, es lo que va a hacer la arquitectura de una computadora. Que después va a ser lo que va a poder hacer funcionar la blockchain. Bueno, acá un leve quiz, ¿sí?, por si, para que alguno me responda.
Dice, si digo que estoy pensando un número del 1 al 999 y que tiene solo una oportunidad para adivinarlo, ¿cuál es el número que estaría pensando? Si alguno quiere abrir el micrófono y responder. Abran nomás y respondan, ¿eh? Pero ahí estás tirando un número al azar. La cosa acá tenés una sola oportunidad y tenés que adivinarlo. Según lo que acabo de explicar, fíjense. Que si yo tengo un sistema binario, el 1-0 representa al 2. En un sistema decimal, el 1-0 representa al 10. En un sistema octal, el 1-0 representaría al 8. Y así sucesivamente. Entonces, si yo digo tengo que adivinarlo en una sola opción, podría decir que el número que estoy pensando es el 1-0. Después hablamos en qué sistema lo estoy planteando, ¿sí? Pero siempre el 1-0 va a ser la respuesta. Podría estar en, como decía, en sistema hexadecimal o quizás en un sistema de 380 valores, ¿sí? Genial. Bueno, acá lo que quiero que les quede bien claro, ¿sí? Porque capaz que es un poco de matemática, pero lo que les quiero que les quede bien claro, ¿sí? Es la definición de bit, ¿sí? Que es un dígito binario, la conversión de bits a sistema hexadecimal, sí, porque también lo vamos a usar. Eso básicamente, ¿sí? Después, bueno, obviamente la definición de funciones que la vamos a estar usando ahora dentro de un ratito. Y la arquitectura de computadoras, básicamente un algoritmo, ¿sí? Una memoria volátil y una memoria no volátil. Bien. Habiendo hablado de eso, ahora vamos a entrar en un campo un poquito más complejo, que es la criptografía, ¿sí? La criptografía tiene dos ramas, podríamos llegarlo a dividir. Una es lo que se denomina hash y lo otro es lo que es criptografía propiamente dicho. Acá podemos ver que tanto la función, tanto hash como la criptografía en sí son funciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un valor a la entrada, le aplico una función de caja negra, que es lo que veníamos hablando, que se llama hash o que se llama criptografía, y vamos a obtener un valor a la salida, ¿sí? No importa lo que le estamos aplicando, esto lo que importa es que a un valor en la entrada vamos a obtener un valor a la salida. Ahora, la función hash tiene algunas cualidades que sí son importantes. Una de ellas es que la función hash podemos llegar desde un valor de entrada al valor de salida, pero nunca vamos a poder ir en el método inverso del valor de salida al valor de la entrada. Esa es una de las cosas que la función hash nos viene a estar dando. La otra cosa importante es que la función hash a la salida, el valor que vamos a obtener siempre tiene la misma cantidad de dígitos. Si no importa lo que nosotros le metamos acá, siempre va a tener la misma cantidad de dígitos. Y siempre va a ser 1 a 1. Siempre que yo le meta algo acá y siempre le meta ese mismo algo, siempre voy a obtener una misma salida. ¿Sí? Vamos a verlo un poquito más en esto. ¿Sí? Esto es una función hash. ¿Sí? Se llama hash256 porque el 256 es la cantidad de bits que tiene. Estos son 256 bits. Si ven, tienen letras E, 3, P. Eso es porque está en sistema hexadecimal. Nosotros acá le podríamos escribir cualquier cosa. Y fíjense que la cantidad de letras, números, dígitos o como le quieran llamar que tiene, se mantiene constante, ¿sí? No varía. Pero sí varía el valor. ¿Sí? Ahora bien, si yo acá le pongo, por ejemplo, la palabra hola, acá si se fijan,
tienen el valor E633, ¿sí? Y todo el resto que no me lo voy a acordar. Así que E633, acuérdense de eso. Si yo el día de mañana vengo, escribo cualquier cosa, fíjense que esto varía. Incluso la misma palabra hola, si la pongo en minúscula, fíjense, B221. Ahora, si yo vuelvo a poner la palabra hola de la misma forma que la había escrito, fíjense que vuelvo a tener E633. ¿Sí? Eso es lo positivo de este hash. ¿Por qué sería positivo? Supónganse, ustedes que son abogados, que yo tengo un contrato. Por ejemplo, Cristian se compromete a dictar el curso de blockchain. ¿Sí? Pónganle que esto es un contrato, ¿no? Yo acá puedo guardar el contrato. Acá puedo guardar el contrato y puedo guardar el hash. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo el día de mañana me quiero hacer el vivo y decir, bueno, le agrego una palabrita acá. Cristian no se compromete. Fíjense que este hash cambió. ¿Sí? Entonces, si otra persona tenía guardada el hash, vamos a poder ver que esto de acá cambió. ¿Sí? Que alguien le agregó información o que le sacó información o lo que sea, pero cambió. Entonces con esto guardamos la integridad de la información que nosotros queremos guardar. Ahí vamos a poder comprobar que el contrato es válido. Ahora, en el caso de que si yo le saco un punto, inclusive, fíjense cómo cambia ya el hash. Cambió totalmente el valor. ¿Sí? Un simple punto, una simple coma, un simple espacio que yo le ponga, fíjense que esto varía rotundamente. Es mucho lo que varía. Y esa es una de las cualidades del hash y para lo que se usa. Ahora, la otra parte, lo que tenemos es la parte de criptografía. ¿Sí? A diferencia del hash, acá lo que sí vamos a tener es una función que es capaz de encriptar y otra función que es capaz de desencriptar. La palabra criptografía lo que significa es volver ilegible algo que es legible. Y obviamente la palabra desencriptar es volver a ser legible eso que habíamos hecho ilegible precedentemente. Ahora, si se fijan, acá yo le puse una clave de encriptación y una clave de desencriptación. Cuando nosotros encriptamos o desencriptamos, vamos a necesitar una clave. Si la clave de encriptación y la clave de desencriptación son idénticas, son iguales, se va a llamar criptografía simétrica. Mientras que si son diferentes, se va a llamar criptografía asimétrica. Esta criptografía asimétrica es la que se utiliza en la blockchain y también en otros campos, como puede ser la comunicación de WhatsApp, que venimos diciendo que es encriptada punto a punto, y el tema de los certificados SSL y la firma electrónica, que capaz que ustedes ya tienen mucho más conocida, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver un poquito cómo trabaja esa firma electrónica. Acá tenemos dos claves, como habíamos dicho, una clave para encriptar y una clave para desencriptar. Una clave se conoce como clave privada, ¿sí? Porque es una clave que únicamente tengo que conocer yo y no se la tengo que dar a nadie. Y otra clave es la conocida como clave pública, que es la que yo le puedo dar a todo el mundo. En el caso de que nosotros queramos generar una firma electrónica, hay un ente regulador que se encarga de generar estas claves y te dan tu clave privada y tu clave pública. Obviamente la clave privada no se la vas a tener que dar a nadie y vas a utilizar para firmar los documentos, mientras que la clave pública va a ser accesible por cualquiera y cualquiera va a poder verificar que lo que uno firmó es realmente de uno. La clave privada acá, por ejemplo, esto permite hacer claves privadas random. Fíjense que la clave privada, la clave pública también varía junto con la clave privada, porque de la clave privada podemos obtener la clave pública, pero la inversa no es válida. O sea, no podemos obtener una clave privada a partir de la clave pública. Ahora, para mostrar esto, voy a poner una clave privada fácil, ¿sí? 1, 2, 3, 4.
Esta es una clave privada y fíjense que esta es la clave pública. Acá venimos al proceso de firmas, ¿sí? Fíjense que mi clave privada ya está seteada como 1, 2, 3, 4. Y acá podría poner algo que yo quiera firmar. Como decía, puede ser un contrato. Cristian se compromete a pagar $5 en concepto de bla bla bla. ¿Sí? Bueno, no se me ocurre nada. Pero bueno, acá puedo poner un contrato, ¿sí? Y con mi clave privada, yo esto puedo firmarlo. Lo firmo, hago un sign. Fíjense que acá obtengo un valor de firma, ¿sí? Este valor de firma va a estar dada por la encriptación de este mensaje con mi clave privada. Viendo en esto que teníamos acá, yo tengo el contrato que lo inyecto acá junto con mi clave privada y con el proceso de encriptación obtengo una firma. ¿Sí? Esta va a ser la firma de acá. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que poder verificar que la persona que firmó esto realmente haya sido yo, con mi clave privada 1234, que no le revelo a nadie, pero sí revelo mi clave pública. Entonces, cuando le doy a verificar, fíjense que tengo el mismo mensaje, tengo la clave pública, ¿sí? Que era derivada del 1234, y la firma que acabo de hacer. ¿Sí? Cuando le doy a verificar, fíjense que esto se pone en verde, porque está verificando que la persona que firmó esto es la persona que tiene la clave privada de esta clave pública. ¿Sí? En el caso que yo, por ejemplo, quiera modificar algo acá en el contrato, fíjense que si yo le saco ese punto nada más y pongo verificar, esto se pone en rojo, no lo verifica, porque el mensaje que se firmó fue el mensaje con el punto. ¿Sí? Entonces, con eso queda bien asentado quién fue el que firmó eso, siempre que no se haya brindado esa clave privada a un tercero, siempre que no la haya perdido o lo que sea, queda bien asentado quién fue el que firmó ese mensaje. ¿Sí? Y nadie lo puede eh, truchar. ¿Sí? Nadie lo puede truchar. Porque si vos intentás desfirmarlo con esta clave pública, no vas a poder después desencriptarlo con la misma clave pública. Vas a necesitar la clave privada para desencriptarlo y la clave privada únicamente lo tiene la persona dueña de esta firma. Acá yo preparé otra cosa para mis clases. Esto, digamos, tiene código atrás que no hace falta mostrar. Pero bueno, fíjense, Cristian se compromete a pagar el mensaje. Yo lo firmo con una clave privada, obtengo este mensaje de acá, lo desencripto con la clave privada, fíjense que vuelvo a obtener el mismo mensaje de Cristian se compromete a pagar. La clave pública esa yo la puedo dar a cualquiera, total nadie me va a poder suplantar con esa clave pública a mí, mi proceso de firma, porque únicamente se puede hacer a través de la clave privada. ¿Qué pasaría si esa persona intenta de hacer con la clave pública hacerse pasar por mí? Acá puse el ejemplo. Cristian se compromete a pagar, es el mensaje que yo quiero encriptar. Lo encripto con la clave pública, voy a obtener esto de acá. Y cuando las demás personas quieran desencriptarlo, ¿sí? Con la misma clave pública, fíjense que acá dice cannot decrypt, ¿sí? No se puede desencriptar. Únicamente lo va a poder desencriptar la clave privada, que únicamente yo la poseo. ¿Sí? La entidad que provee esto, fíjense que no guarda sus claves privadas, sino lo único que guarda es las claves públicas para poder certificar que la persona que firmó ese documento es la misma persona que le había dado la clave privada anterior. Entonces, eso sería lo de criptografía simétrica y asimétrica. En realidad, criptografía simétrica. La criptografía simétrica es con la misma clave. No sirve para el proceso este que estamos diciendo de ocultar y dar a conocer lo que queramos, ¿sí? Sirve únicamente para ocultar y únicamente la persona que tenga esa clave poder desocultar lo que habían ocultado. Bueno, esto es un ejemplo matemático, no tiene mucho sentido mirarlo.
Acá hay otro proceso, otra cosa importante, que es lo que se llama prueba de conocimiento cero, ¿sí? En lo que es blockchain existen las ZK Rollups, por ejemplo, o Polygon también funciona con este tipo de pruebas. Básicamente en lo que consiste es, acá les doy con un ejemplo, ¿sí? Yo tengo una puerta cerrada, ¿sí? Esta puerta cerrada se abre únicamente a través de una clave, y tenemos el típico caso de Alice y Bob que se da en la criptografía. Alice le dice a Bob, yo sé cuál es la clave secreta de la puerta. Bob dice, no, no te creo, a ver, probalo. ¿Cuáles serían las dos formas de probarlo de Alice? Alice le podría dar la clave secreta a Bob. Bob podría ir a abrir la puerta y dar la vuelta, y con eso Alice le estaría probando a Bob que ella conocía la clave, pero le estaría divulgando la clave, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la otra forma? Decir, bueno, para probarlo, viene Alice, abre, pasa para el otro lado y Bob ve cómo entró por un lado y salió por el otro. Entonces Bob va a ver que Alice sabía cuál es la clave, pero sin Alice tener que revelarle cuál era la clave para abrir la puerta, ¿sí? Por eso esto es lo que se conoce como prueba de conocimiento cero, ¿sí? Yo te pruebo que sé tal cosa sin tener que darte esa cosa. ¿Vamos hasta ahí? Bien, ¿a qué viene todo esto? ¿Sí? La seguridad informática. La seguridad informática se divide en dos partes. Intentamos de resguardar lo que es privacidad y lo que es integridad. La privacidad significa que únicamente una cierta cantidad de personas, o ciertas personas, mejor dicho, más que cantidad, ciertas personas puedan tener acceso ya sea a la escritura o a la lectura de cierto dato. ¿Sí? Eso es privacidad. Mientras que integridad es que nadie pueda hacerle un cambio, borrarlo, eliminarlo o modificar algo que no le pertenece, ¿sí? Entonces, ¿cómo resguardamos esa integridad? Como les mostré hace un ratito con la función hash, ¿sí? La función hash es perfecta para resguardar integridad porque cualquier cambio que nosotros hagamos se va a modificar la función hash. Entonces vamos a poder comprobar que ese campo, ese dato, eso que estamos guardando, fue modificado y que ya no tiene la integridad que debería tener. Ahora, en cuanto a la privacidad, ya existe más cantidad de cosas que podemos llegar a ver. Por ejemplo, acá les puse la parte de editor y la parte de lector. Dependiendo quién edita y quién lee, podemos tener diferentes tipos de encriptaciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy el único que puede encriptar y el único que puede desencriptar, no hace falta que tenga dos claves de encriptación y desencriptación. Con una única clave ya va a ser suficiente. Y por eso es que se utiliza criptografía simétrica. En el caso que únicamente yo pueda encriptar algo, pero que todos los demás tengan que poder desencriptarlo, pero no poder encriptarlo como yo, es que vamos a utilizar, por ejemplo, la criptografía simétrica. Y si se fijan, acá les puse una flechita, porque este es el caso que utiliza la blockchain, ¿sí? La blockchain me permite que yo encripte la información, que yo la firme, ¿sí? Dicho de otra forma, encriptación, firma son casi sinónimos. Entonces, que yo pueda firmar la información y que todo el mundo, a través de esa clave pública que yo también les brindo, total no se van a poder hacer pasar por mí con una clave pública, es que lo puedan desencriptar y leer lo que yo estoy firmando, ¿sí? Eso sería este caso de acá. La otra es que se dé el caso inverso, ¿sí? En el cual todos pueden encriptar, pero únicamente yo pueda leer. Este es el caso de una comunicación, por ejemplo con WhatsApp, ¿sí? Hay muchas personas que me pueden mandar información a mí, mandar mensajitos a mí, pero únicamente yo tengo que ser la persona que lo pueda leer y nadie más. Entonces, ¿cómo hacen? Lo encriptan con la clave pública que corresponde a mi clave pública, y yo con mi clave privada lo desencripto. ¿Sí? Eso sería una comunicación asimétrica. Después, el otro caso sería que todo el mundo pueda editar y todo el mundo pueda leer. En ese caso no tenemos privacidad, por lo tanto no necesitamos ningún proceso de criptografía y por eso acá le puse nada. Y lo otro es que todo el mundo pueda encriptar,
pero nadie pueda leer. Si no necesitamos una función inversa, acuérdense que la función que no tenía función inversa era el hash, ¿sí? Esto es el caso, por ejemplo, cuando guardamos un password en una página web. Si nosotros guardamos un password, se guarda un hash de ese password y nadie sabe cuál fue el password que se guardó, ¿sí? Cuando la persona vuelve a entrar, escribe su password, se vuelve a mandar el hash y se comprueban que los hashes sean iguales. Pero los que se comprueban son los hash, ¿sí? No el password. El password nadie sabe cuál es. Eso también es una prueba de conocimiento cero, ¿sí? Yo le estoy diciendo al otro, sé que sos vos la persona que guardó ese password porque tenés el password, pero no me está revelando cuál es el password que utilizó para generar su cuenta, ¿sí? Y la otra es que nadie puede editar, y obviamente si nadie puede editar es un absurdo porque no existe información. Entonces, ejemplos de estos pueden ser, como decíamos, el tema de la firma electrónica. Ya más o menos ejemplificamos lo de firma electrónica a través de este ejemplo que vimos acá. Otro ejemplo, el tema del WhatsApp, ¿sí? Una encriptación punto a punto. ¿Cómo es que se genera una encriptación punto a punto? Yo voy a tener una persona 1 y una persona 2, ¿sí? La persona 1 va a tener su clave privada, ¿sí? Clave privada 1. Y va a tener la clave pública del 2, ¿sí? Porque el 2 le da su clave pública porque la clave pública es para el uso público, mientras que la clave privada es únicamente para sí mismo. Y la persona 2 va a ser exactamente igual, ¿sí? Va a tener su clave privada 2 y va a tener su clave y va a tener la clave pública, obviamente, del 1. ¿Sí? Que el 1 también le reveló la clave pública. El 2 le revela la clave pública, el 1 le revela la clave pública y cada uno tiene su clave privada. Ahora bien, el 1 le quiere mandar un mensaje al 2. ¿Cómo hace? Lo encripta con la clave privada y se lo manda al 2. El 2, con la clave pública del 1, lo desencripta y vuelve a obtener el mensaje. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un mensaje acá, se encriptó, se mandó, se desencriptó y se leyó, ¿sí? Todo este recorrido de acá, que vino entre el 1 y el 2, ¿sí? Lo que es la comunicación, se hizo de forma encriptada. Entonces, si algún hacker se llega a meter acá en la comunicación, ¿sí? Acá viene el hacker, ya querer meter acá, va a tener la comunicación encriptada, ¿sí? Y no la va a poder leer porque esa comunicación va a estar encriptada. Ahora, lo mismo para el otro lado, ¿sí? Cuando el 2 lo manda, lo encripta con la clave esta privada y se desencripta ya con la clave pública, ¿sí? Y lo mismo, cuando alguien quiere leer acá, no lo va a poder leer porque está encriptado. Esto en realidad también podría ser al revés, ¿no? O sea, se puede encriptar con la clave pública del 2 para que se abra con la clave privada acá del 2 y se encripta con la clave pública del 1 para que se abra con la clave privada del 1, lo cual sería aún más seguro porque únicamente podría desencriptarse con una clave privada y el hacker no tendría posibilidad de tener clave privada. En cambio, la posibilidad de tener clave pública la tiene porque la clave pública justamente es pública. Así funcionaría lo que es la encriptación punto a punto de WhatsApp, ¿sí? También es la misma forma en la que funciona la encriptación punto a punto de una página con SSL. ¿Qué es una página con SSL? Este simbolito de acá. Si se fijan, yo acá tengo un candadito. Este candadito significa que la comunicación está encriptada punto a punto. Es decir, si yo acá tengo un formulario y escribo algo, cuando envíe ese formulario, toda esa información que va hacia la página web va a estar encriptada todo el camino y la página web la va a desencriptar. Esto también se puede ver acá con el HTTPS, ¿sí? Si yo tiene una página que es únicamente HTTP, esa página no está encriptada. Si tiene un HTTPS, sí va a estar encriptada. Ahora,
muchos se confían de esta seguridad y dicen, bueno, si está el simbolito, el candadito, es porque es una conexión segura, entonces es seguro. No, no es seguro. Lo que está diciendo eso es que está encriptado punto a punto. Únicamente esa web va a poder ver los datos que yo le mando. Ahora, esa web obviamente también puede ser una web maliciosa y está viendo mis datos que yo le estoy mandando. Entonces, ojo que ver ese candadito no es seguro. Y bueno, a ver qué otras cosas teníamos. Bueno, la firma electrónica también es lo mismo que pasa cuando yo tengo una blockchain, ¿sí? A ver, vamos a entrar. Esto es una MetaMask, ¿sí? Ya vamos a ver cómo crear una MetaMask, cómo funciona. Acá yo tengo una cierta cantidad de Ethers, ¿sí? Que son una criptomoneda, en una cuenta, ¿sí? Y yo quiero enviar algo de esos Ethers a otra cuenta, ¿sí? A esta cuenta de acá, por ejemplo. Envío, no sé, 0.01 Ether. Aprieto siguiente y fíjense que acá me va a aparecer confirmar. Cuando yo aprieto ese confirmar, lo que estoy haciendo realmente es encriptando eso con una clave asimétrica, ¿sí? Con mi clave privada de esta billetera voy a estar encriptando esta información, ¿sí? Que se va a estar mandando a la blockchain y cualquiera después con la clave pública mía, que la tiene cualquiera, la va a poder leer, ¿sí? Pero únicamente yo voy a ser el que la puede firmar. Esto funciona exactamente igual que una firma electrónica, ¿sí? Entonces yo acá le doy confirmar. Con ese confirmar estoy firmando que yo fui la persona que quiso hacer ese envío de dinero. Ahora después de un tiempo se envía. Aquí fíjense, ya se envió y se me descontó acá en esta cuenta. Ahora bien, bueno, acá una pregunta, ¿sí? Esto de Keccak y Hexa son dos funciones. El Keccak es un hash, ¿sí? Que se utiliza en la blockchain, en Ethereum más que nada. Y el Hexa también es una criptografía asimétrica que se utiliza tanto en Ethereum como en Bitcoin y otros blockchains. Pero básicamente, ¿cuál es la diferencia entre un hash y una encriptación asimétrica? A ver si alguien me puede responder, a ver si no estamos tan perdidos. Claro, sí, decime. Sí, de hecho lo tengo pensado hacer, ¿sí? Cuando veamos la parte de token, para ver cómo se prueba eso. Acuérdense que digamos que yo trabajo en una financiera, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de cosas. Esto de acá que yo les puse texto, ¿no? Pero en realidad yo podría ponerle un documento, podría poner un video. Acuérdense que cada uno de estos textos, en realidad lo que son bits, ¿sí?
Acuérdense, acá la C ya habíamos visto cuál eran 8 bits, que era 1000, 100001 o algo por el estilo. La R también. El PDF va a ser exactamente lo mismo, va a tener una cantidad de bits, ¿sí? Todos esos bits uno los puede encriptar, desencriptar, hashear, como quiera, ¿sí? Entonces, siempre que vos pongas el mismo PDF, vas a obtener el mismo hash. Si vos al PDF le haces algún mínimo cambio, ya todos esos bits que tiene el PDF, alguno va a cambiar, y si alguno cambia, este hash te va a cambiar, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Ujú. Esto de SHA es un tipo de hash, ¿sí? Es un hash que tiene 256 bits. Esto de acá son 256 bits. Están, están escritos en hexadecimal. Si se acuerdan, en hexadecimal era para hacerlo más corto, ¿no? Pues si pongo 256 valores acá entre 1 y 0 es totalmente ilegible. Si lo pongo en hexadecimal, lo hago 4 veces más corto, ¿sí? Pero por eso es una función, no importa cómo funciona, porque si entrar en detalle eso sí ya sería muy complejo y sería más para una clase de matemática. Pero sí, yo al aplicar un hash lo que hago es eso. Tengo un texto, un PDF, como dijeron recién, puedo tener un video, puedo tener lo que sea, le aplico un hash y siempre voy a obtener 256 bits de salida, ¿sí? Algo constante, pero va a ser variable los valores que vamos a obtener, ¿sí? Entonces, con eso yo podría comprobar la integridad de un contrato. O la integridad de cualquier cosa, ¿no? O sea, yo puse contrato de ejemplo porque acá la mayoría son abogados, pero en realidad podemos comprobar la integridad de cualquier cosa. En cambio, cuando nosotros tenemos un proceso de criptografía, vamos a tener tanto para encriptar como para desencriptar, ¿sí? Acá yo en el hash no puedo desencriptar. Una vez que tengo esto, yo no puedo saber que si a mí me dan esto y yo tapo esto de acá, esto lo borro, yo con esto nada más no puedo saber que este es el documento. No puedo. Es imposible, ¿sí? Tendría que probar con todas las combinaciones del mundo posible para poder decir, bueno, justo le pegué y esa es la combinación y es el documento que yo estaba buscando. Lo cual es totalmente imposible, es inviable y no se hace. El, ahora, lo que es criptografía, si encriptación y desencriptación, tiene para el otro lado. O sea, yo voy a tener algo encriptado que después a través de una clave voy a poder volver al mensaje, ¿sí? Por eso sirve para el proceso de firmas. Uno sirve para la integridad y otro sirve para el proceso de firmas. Esa es básicamente la diferencia entre uno y el otro. ¿Alguna duda respecto a eso? Genial. Bien. Ataques informáticos, ¿sí? Como habíamos visto, como había visto bastante dudas con el tema de esto y inseguridades. Bueno, vamos a poner un poco esto, que en realidad es muy importante en lo que es blockchain, porque en lo que es blockchain la seguridad está en cada uno, ¿sí? Ya no hay un tercero que se preocupe por tu seguridad, como puede ser un banco, que el banco tiene su propio sistema de seguridad para preocuparse. Acá la seguridad toda depende de uno. Entonces, bueno, vamos a ver un par de técnicas, ¿sí? El primer ataque que tenemos informático es defacement, ¿sí? Esto es básicamente cuando uno puede acceder, ¿sí? a, las, a una cierta web y puede modificarle algún pedazo de esa web para su beneficio. Ese pedazo que le podemos modificar, podemos hacer que le metamos un link para ir a otra web, ¿sí? En la cual nosotros podemos tener cosas maliciosas, o también puede ser para ponerle publicidad o para hacer quedar mal a la web, ¿sí? De ponerle alguna información falsa, que la gente vea que hay información falsa y que la web quede mal. Por ejemplo, no sé, un diario. Si yo agarro, me logro meter en un diario online y le pongo una noticia falsa para hacerle mala publicidad a ese diario.
Eso sería defacement, ¿sí? Básicamente tenemos que estar atentos de que eso no pase, aunque el que tiene que resguardar que eso no pase es los developers que están atrás de esa web, ¿no? Nosotros mucho no podemos hacer, salvo viendo bien los links cuando presionamos algún link o algo que nos esté redirigiendo a algo que realmente sea lo que nosotros queremos y no cualquier otra cosa. Más que eso, mucho no podemos hacer. El tema de OS, ¿sí? Es un Denial of Service. Básicamente lo que se hace es conectarse muchas veces a una web. Sí, existen programas para hacer esto, o sea, no lo vas a poder hacer manualmente, pero conectarse muchas veces a una web para hacerla caer, ¿sí? Como que tuviera muchas visitas, que se sobrepasó el nivel de visitas que puede llegar a tener y que esa web caiga. En lo que es Web 3 hay otras formas de hacer ataques de OS que son aún más peligrosos, porque si nosotros hacemos un ataque de OS a un smart contract, vamos a inhabilitar ese smart contract de por vida, ¿sí? Y un smart contract no se puede modificar, por lo tanto es algo que tenemos que tener muy en claro cuando creamos un smart contract, generar salidas a estos ataques de OS. Y bueno, muchas veces para hacer estos ataques de OS se utilizan máquinas ajenas, por lo tanto hay virus en los que yo puedo disparcir para hacer que otra computadora haga un ataque de OS por mí. Así que también tenemos que tener en cuenta eso, digamos que nosotros podemos estar haciendo un ataque de OS sin saberlo. Después, tenemos la parte de phishing, ¿sí? Todo el mundo ya conoce más o menos lo que es un phishing, que es el envío de información fraudulenta a través de mensajes para poder hacer que la gente caiga pensando que vos sos una organización real. Acá incluso le puedo mostrar algo. Esta por ejemplo, acá es un phishing que yo me auto hice, ¿sí? Justamente para mostrarle acá. Si se fijan, la información, la persona que está mandando el email es do not reply @mailersp11.binance.com, ¿sí? Binance.com, esto me está diciendo que es de Binance, ¿sí? Esta es una dirección de Binance, de hecho. No es que le puso alguna dirección parecida ni nada. Es una dirección de Binance, que yo me estoy automandando un mensaje como si fuera Binance. Y si ustedes se fijan acá en D, viene de Binance, ¿sí? Para, bueno, el mail que yo puse. O sea, para mí, bueno, la fecha en que se fue mandada, el asunto enviado por, ¿sí? Esto de dónde se mandó, la seguridad, fíjense que viene con seguridad, una seguridad que se llama TLS, que es justamente el tema de encriptamiento punto a punto. Pero fíjense que acá tengo un mail, de hecho, si yo le quiero responder, cuando le pongo a responder, fíjense que yo también le voy a estar respondiendo a Binance, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que es un mail de phishing y no es un mail real de Binance? ¿Sí? Yo acá no lo puse, pero le podría poner un link que me esté guardando a una web que esté haciendo de web spoofing, ¿sí? Que significa una web que esté representando a Binance, que sea similar a Binance, pero con mis propias credenciales, y estarle recabando datos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para darnos cuenta de que este mail es verdad? Bueno, justamente con el proceso de firmas, ¿sí? Que acabamos de ver. Los mails tienen su proceso de firma, y si ustedes se fijan, este mail sí es de Binance, ¿sí? mailersp1.binance.com, y acá tiene más cantidad de datos. Y acá hay una parte que dice firmado por mailer1, mailersp1.binance.com, ¿sí? Acá pueden ver que este mail está firmado por Binance. Lo está enviando Binance, pero está firmado por Binance. En el cambio, en el que yo puse, si bien lo está mandando Binance, fíjense que no hay ninguna firma, ¿sí? No hay ninguna firma. En el otro está firmando con su clave privada, por lo tanto yo no tengo esa clave privada para firmar. Pero con eso voy a poder ver que el mail realmente es certero, ¿sí? Con la firma esta diciendo que es de Binance.com. Ahora bien, ahora lo que dije, acá yo podría mandarle un link, por ejemplo, a una web spoofing, ¿sí? ¿Qué era web spoofing? Acá, web spoofing. Es la imitación de una web para obtener datos,
¿sí? Acá también me creo una web spoofing. Si se fijan, esta es una página muy parecida a Binance, pero no es Binance. Fíjense que acá el link que tengo no es el link de Binance. Y fíjense también que tengo el candadito de que es segura, ¿sí? Por lo tanto, no siempre una conexión segura es realmente segura. Esto es una web spoofing con conexión segura. Los datos se me van a enviar encriptados, pero los voy a ver yo en mi web falsa. No es que le van a estar llegando a Binance. Entonces, fíjense que es una web muy parecida a Binance, los que lo lleguen a conocer, lo que no es una copia de Binance. Acá yo podría poner mi correo, por ejemplo, curso derecho gmail.com y de contraseña le vamos a poner 134, iniciar sesión. Fíjense qué pasa. Inicia sesión y me dice usuario contraseña incorrecta, ¿sí? Uy, claro, me equivoqué. Vamos a ponerla de vuelta, decimos. ¿Sí? Yo aprieto aceptar. Fíjense que acá hago una redirección, ¿sí? Y me mandó a la página de Binance. Esta es la página de Binance de verdad. Acá yo sí le podría poner los datos verdaderos y entrar como si nada hubiera pasado. Pero ¿qué pasó? Ya le ingresé mis datos a la otra persona que estaba haciendo el web spoofing. Esos datos quedan guardados en una base de datos, ¿sí? que yo hice acá. Y se fijan acá, cursoderecho@gmail.com, contraseña 1234. ¿Sí? Entonces vos no te diste ni cuenta y me ingresaste los datos y me quedan guardados a mí. Yo después puedo ir y con tus datos ingresar a tu página de Binance. Esto lo pusimos con Binance porque es un ejemplo justamente de blockchain. Esto puede estar hecho con páginas del banco, páginas de cualquier cosa, ¿sí? Gmails, ¿sí? Para robar mails, de cualquier cosa. También puedo hacer web spoofing de Web3, y puedo hacer una página muy parecida a PancakeSwap, y en vez de poner los contratos de PancakeSwap, le pongo mis propios contratos y les robo el dinero que ustedes tienen en sus cuentas. Ahora, si se fijan ustedes en la parte del candadito, acá les va a decir, por ejemplo, la conexión es segura, y generalmente acá les dice hacia dónde es segura, cursoblockchain.tk. Ustedes tienen que fijarse muy bien que esta página de acá, de cursoblockchain.tk o lo que sea, tiene que ser exactamente la página que ustedes buscan. En este caso sería binance.com, ¿sí? Y no que sea otra. Y hay muchos que en vez de poner, por ejemplo, binance.com, van a poner un Binance con doble.com, ¿no? Para distraerte. Entonces uno tiene que fijarse exactamente que la web sea la web que ustedes están buscando. Y bueno, con eso tenemos defacement, DOS, phishing y web spoofing. ¿Sí? Web spoofing es lo que acabamos de ver, de suplantar la identidad de una web. Después tenemos otro tipo de ataques que son a través de redes sociales. Por ejemplo, cuando una empresa se olvida de hacer una red social, o porque no la va a usar, o por lo que sea, no la hace. Entonces, ¿qué hace un hacker por detrás? Se crea una web social con el nombre de esa empresa y empieza a hacer campañas como si fuera la empresa, pero redirigiendo quizás a su propia red de web spoofing, ¿sí? Para poder robar datos. La otra también es para desprestigiar, ¿sí? a la compañía. O también puede ser que la compañía tuvo la delicadeza de poner todas las redes sociales a vida y por haber, pero este hacker le cambia alguna letrita o algo y empieza a utilizarlas como si fuera la suya, y cualquiera que cometa un error ya entraría a la red del hacker y no a la red de verdad. O empieza a mandar, a hacer campañas sobre esas redes truchas, y con eso empieza a tener más caudal de gente y hacerse pasar por la web. Otra forma, ¿sí? Son el tema de los malwares. Dentro de los malwares tenemos virus, gusanos, troyanos, ransomware, spyware. Acá los que resalté un poco son estos dos últimos, spyware y ransomware, porque son los que más se utilizan en lo que es cripto. El spyware es un programita que es capaz de leerte en tu computadora las claves que vos tengas guardados. Por lo tanto, nunca tenemos que tener claves guardadas en nuestra computadora. Mucha gente
guarda las claves en sus computadoras y estos programitas después se las roban. Si uno quiere guardar claves en su computadora, existe lo que se llama gestor de contraseñas. Esos gestores de contraseñas funcionan con clave simétrica, ¿sí? Yo guardo las contraseñas, pero las guardo encriptadas con claves simétricas. Entonces, únicamente yo que conozco la clave esa para desencriptar, voy a poder ver cuál es la clave que tenía ahí guardada. Entonces así yo puedo tener claves complicadas que no las puedan hackear, digamos, pero guardadas en mi computadora, pero encriptadas, no así sueltas. Ahora, el tema de los ransomware, sí, es un caso en que un hacker encripta la computadora, ¿sí? Ya sea con alguna clave, generalmente clave simétrica, ¿sí? Con una clave simétrica te encripta toda tu computadora y únicamente la persona que conoce esa clave simétrica, o sea, el hacker, va a poder desencriptarla. Entonces te piden que uno le mande cierta cantidad de bitcoins, generalmente porque son irrastreables, te piden que le envíes bitcoin y a cambio de esos bitcoins ellos te dan la clave para desencriptar la computadora. Obviamente, una vez que están encriptadas, como les vengo explicando, la criptografía es muy fuerte, no van a poder desencriptarlas. La forma de batallar con esto, además de tener las últimas versiones descargadas de Windows, Linux o lo que utilicen, y de tener tanto los antivirus ¿cómo se llama? Como todos los sistemas de seguridad que necesitan una computadora, ¿sí? Además de tener eso, es hacer backups continuos, ¿sí? En todo caso, si alguien me metió un ransomware y yo tengo un backup, formateo toda la computadora y la vuelvo a iniciar de cero sin perder información. En cambio, de la otra forma, me van a pedir bitcoins y si no tengo, no voy a poder desencriptar y tener la información. Y si le mando los bitcoins, tampoco nada me dice de que me vayan a dar la clave para poder desencriptar y volver a tener la información. Así que los backups acá son muy importantes. Backups, entonces en definitiva, backups y no guardar contraseñas en la máquina. Otra cosa que se utiliza mucho es man in the middle. Esto es una conexión más física, si no es tanto de mandar un virus ni nada por el estilo, sino cuando uno va, por ejemplo, a un bar y se conecta a una red pública o un aeropuerto, a una conferencia o lo que sea, se conecta a una red pública, esa red pública puede estar interferida por un hacker. Al estar interferida, cualquier cosa que nosotros mandemos, el hacker la puede levantar y ver qué es lo que estamos mandando. Inclusive clave de cuentas bancarias, claves de esto de blockchain, ¿no? Para poder robarnos las wallets, las billeteras. Todas esas cosas quedan en peligro. Por lo tanto, uno de los consejos es nunca utilizar este tipo de cosas importantes en redes públicas. En el caso de que uno tenga una wallet o quiera entrar al banco o lo que sea a través de un celular, siempre les aconsejo que lo hagan a través de las redes 3G, ¿sí? Del propio celular y no a través de una red pública. Muchas veces las redes públicas capaz pueden llegar a ser seguras, pero también hay hackers que pueden dar de baja esa red segura, abrirte una muy similar que no sea segura y hacerse pasar por ella. Entonces, hace pasar por ella, uno se conecta y cuando uno manda los datos, el hacker los recibe. De la misma forma que cuando hicimos web spoofing, pero acá el hacker lo recibiría en el trayecto, ¿sí? Después, tenemos el tema de inyecciones, ¿sí? Esto está más para la página web, ¿sí? Que podemos hacer inyecciones en la base de datos para modificar los datos que hay o eliminarlos o poder ver inclusive los datos que una página web tiene. Por esto es que las páginas web van a tener que tener toda la información relevante para las personas encriptadas. Por ejemplo, yo no puedo guardar la dirección de un usuario así a simple vista porque alguien me la puede levantar, ¿sí? O alguien me puede robar esa base de datos y después va a tener esa información y es una información sensible. Entonces, todas esas cosas yo las tengo que guardar encriptadas. Obviamente, puedo guardar encriptadas con criptografía simétrica o asimétrica. El problema de la criptografía simétrica ahí sería que va a estar, la criptografía simétrica va a tener la clave en el servidor. Y eso sería un problema, porque si me roban las cosas del servidor, también podrían levantar la base de datos. En cambio, si yo utilizo la criptografía simétrica, ahí sí podría tener una clave que me encripte dentro del servidor y esa clave no va a servir para desencriptar, sino que puedo tener anotada en papel una clave asimétrica para poder desencriptar la información cuando yo la necesite.
Luego, extensiones corruptas, ¿sí? Después les voy a pasar un video de un ejemplo de una extensión corrupta que me programé para mostrarles. Ahora no sé si tiene mucho sentido porque no vamos a llegar, si no. Pero básicamente una extensión corrupta puede parecerse mucho a una extensión que ustedes bajen normal. Por ejemplo, esa MetaMask que yo acabo de mostrar hace un ratito, podría bajarme una extensión de MetaMask corrupta. Y esa extensión de MetaMask podría hacer cambios en las páginas web. Por ejemplo, podría hacer un cambio de que cambiar un link, ¿sí? Hay, no sé, entro a la página de Google, por ejemplo, y tengo un link, y ese link yo podría modificarlo a través de una extensión corrupta y hacerlo que linkee a otra parte. Entonces, cuando la persona entra ahí, en realidad puedo estarla redirigiendo a una página mía maliciosa que tenga alguna otra cosa, algún virus que se descargue o que pueda, no sé, ingresar algún dato de este tipo, como decíamos, de web spoofing. Entonces, esas son las cosas que puede llegar a ser una extensión corrupta. Otra cosa que puedo hacer es cuando yo copio información, que lo que realmente se esté copiando en mi clipboard, que se llama cuando yo la vaya a pegar, sea otra información, no sea la misma que yo copié. Entonces, capaz que yo tengo que mandarle dinero a alguien a otra dirección, copio una wallet, cuando se la voy a mandar, la pego y en realidad puedo estarle mandando dinero al hacker, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones, siempre que utilicen páginas al estilo banco o al estilo que tengan credenciales, como ya sea un mail que sea importante o que quieran mandar dinero o alguna cosa por el estilo, siempre desactivar todas las extensiones que tengan, ¿sí? Eso es algo muy importante. Ahora, otra cosa que podemos tener es la fuerza bruta, ¿sí? La fuerza bruta es básicamente cuando yo tenía esto, por ejemplo, que yo acá tengo un hash, por ejemplo, tengo una contraseña que es 1234, alguien hackea esa base de datos y va a poder encontrar esto de acá, ¿sí? Va a poder ver esto de acá, pero no va a saber que la contraseña es 1234 y para ingresar va a necesitar esta contraseña 1234. Entonces, ¿cómo hace para saber cuál es la contraseña? Bueno, empieza a probar. 1, después 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y así hasta llegar a 1, 2, 3, 4. Y una vez que le pega, que los dos hash son iguales, dice, ah, esta era la contraseña que tenía. Eso es lo que se llama fuerza bruta. Claramente, las contraseñas entre más cortas son, más fácil es llegar por fuerza bruta. Si la contraseña es larga, tiene mayúsculas, minúsculas, números, símbolos raros, caracteres, ahí va a ser muy complicado de llegar. Por lo tanto, siempre que tengamos alguna cuenta importante, siempre tenemos que agregarle todas esas cosas para que la gente no pueda por fuerza bruta averiguar cuál es nuestra clave. Eso es fuerza bruta. Después, Rainbow Table es parecido a lo que es fuerza bruta, nada más que todas las contraseñas que ya han sido hackeadas de esa forma, existen bases de datos que ya tienen la correlación entre la contraseña y el hash. Entonces hay muchas contraseñas que ya son vulneradas. Si ustedes se fijan, muchas veces Google dice, esta contraseña ya fue vulnerada. Entonces ahí les recomiendo que la cambien, ¿sí? Después, bueno, ingeniería social es toda la técnica que el hacker pueda imaginarse para poder engañarlos y hacerlo. Después vamos a ver un poco más cuando vemos el tema de blockchain, cuáles son las ingenierías sociales que se utilizan en la blockchain. Y bueno, acá tenemos un poco la bibliografía. Sí. Estos libros de acá son bastante fuertes. No sé si les aconsejaría leerlos siquiera, pero son bastante fuertes en cuanto a la criptografía, la parte matemática de Christoph Parr, Understanding Cryptography y SHA-3, The Hash Function Keccak. Después, esto de acá es un poquito más simple, que les muestra un poco el fundamento de la criptografía asimétrica, ¿sí? Con la teoría de complemento, la multiplicación de los números primos. Pero también es del punto de vista matemático. Tampoco sé si tiene mucho sentido. La cosa es que entiendan el concepto más que la matemática en sí. Este curso de acá sí se los recomiendo, está muy bueno. Es un curso de ciberseguridad para hacer trabajo remoto.
Está dado por Google Activate y Incibe. Incibe es una compañía de ciberseguridad estatal que trabaja junto con el gobierno en España. Eh, Está muy bueno y está esa a nivel usuario, ¿no? No es a nivel desarrollador, ingeniero ni nada, por lo tanto lo van a poder entender perfectamente. Y bueno, les va a dar un poco más idea de lo que es la ciberseguridad y cómo tratarla. Y después estos dos links acá de Anders Brownworth son los que yo utilicé acá para mostrarles el tema del hash y el tema de las signatures acá, ¿sí? Que están puestos acá. El tipo también tiene videos de cómo funciona la blockchain, obviamente están en inglés, también son muy buenos. Y, y bueno, vamos a estar mostrando el funcionamiento de la blockchain a través de, no de sus videos, pero sí de sus links, que la verdad que son bastante interactivos. Y bueno, acá un pequeño resumen, ¿sí? De lo que vimos. Encriptar, ¿sí? Tenemos que saber qué significa encriptar. Significa volver ilegible algo y el proceso inverso se llama desencriptar, ¿sí? Luego tenemos la clave privada, ¿sí? Que es una clave que solo yo debo conocer y según el uso me va a servir para encriptar cosas o desencriptarlas. Como dijimos, había diferentes formas que podemos llegar a generar una privacidad y para generar esa privacidad podemos utilizar la clave privada o la clave pública, dependiendo cuál es la que queramos. Entonces, la otra contraparte es la clave pública, que es una clave que cualquiera puede llegar a tener y está derivada de la clave privada, ¿sí? Pero la inversa no es válida, o sea, yo no puedo derivar una clave privada de una clave pública, pero sí una clave pública de una clave privada. Después, el concepto de hash, ¿sí? Que es la palabra de una determinada longitud que siempre es constante en cantidad de caracteres y que varía si el cambio de contenido a hashar, ¿sí? Como lo estuvimos mostrando en la función hash, que cuando yo pongo algún valor siempre varía el contenido, pero siempre se mantiene una longitud constante. El tema de seguridad informática, que es la encargada de proteger la privacidad y la integridad. Si son dos datos que vamos a tener que tener muy en claros, la privacidad y la integridad, cuando hablemos de lo que es blockchain, porque blockchain justamente intenta hacer eso, proteger la privacidad y la integridad. Y el tema de los bits, porque lo vamos a estar mencionando y tienen que saber lo que es, ¿no? Que es cada dígito de un sistema numeral binario, ¿sí? Y bueno, si tienen alguna consulta, pueden abrir el micrófono y la vemos. Buenísimo. Entonces, si entendieron todo, también acá seguimos. Acá les dejo un reto, ¿sí? En esta página, el que quiera puede meterse, si cursoblockchain.com.ar. Si se registran, no hace falta que pongan datos verdaderos. Si es una página que levanté ahora para esto, de otra cosa que tenía antes. Por lo tanto, también cuando vean precios y cosas, no le hagan caso. Yo les doy permiso, después no hay problema. Si ustedes entran a esta página, van a entrar acá, se registran, ponen cualquier cosa. ¿Sí? Lo importante es que tengan un usuario y contraseña, más que nada. En el resto puede ir cualquier cosa. De hecho, en el mail también pongan cualquier cosa, un arroba gmail.com. No hace falta que sea verdadero tampoco. Le dan ingresar, lo que sea. Y después podrían ingresar. Van a la parte de elecciones. ¿Sí? Cuando yo les dé permiso, ya les va a aparecer directamente acá lo que es el nivel 2. En el nivel 2 van a tener acá un montón de ejercicios para hacer. ¿Sí? Entran a la clase, van a ver las cosas.
Y van a poder ir subiendo los ejercicios, ¿sí? Y viendo que todo coincida y pasando, digamos, de nivel. Ahora, para los que no se quieren meter, acá les puse, digamos, en el reto, la parte importante, ¿sí? Básicamente esto es un contrato. Fíjense, el contrato dice, esta carta de contrato estipula la relación entre Pablo y María para el mantenimiento de una residencia. Pablo se compromete a ofrecer sus servicios de limpieza y mantenimiento de residencia a cambio de una compensación monetaria mensual. María está obligada a pagar la cantidad acordada dentro de los próximos 5 días hábiles de cada mes. Ambos acuerdan cumplir con estas obligaciones durante el periodo de 12 meses. Y una serie de actividades, dice, integridad, ¿sí? Crear un hash del contrato y anotarlo. Después, cambiar algún dato del contrato y después aplicar el hash nuevamente y comparar el primero con este nuevo hash, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones que saca? Y después, la parte de autentificación. Suponiendo que eres Pablo, create un par de claves privadas y públicas para la firma. Firma el documento y pasala a María el documento, tu firma digital y tu clave pública. Siendo María, verifica que la firma de Pablo y el documento sea correcto. ¿Qué pasaría si María intentara firmar como Pablo con la información que tiene Pablo, que es lo que Pablo nunca puede revelar? Y después, bueno, como alternativo, si tienen a alguien para jugar a esto en su casa, jugar a que uno es Pablo y otro es María, y poder jugar con estos valores y la encriptación y la desencriptación. Esto es un juego que se hacía antes, se llama criptonarquía, ya vamos a ver un poco eso cuando veamos la parte de historia de la blockchain, eh, y que pueden hacer eso. Si quieren, ya que queda 6 minutos, puedo mostrarle un poco cómo se hace. Acuérdense que acá tienen las webs, ¿sí? de Anders Borgwith, la parte del hash que decía para verificar la integridad. Si ustedes copian y pegan este contrato, acá ya van a tener el hash que este contrato les deja, ¿sí? Ahora, si yo vengo y quiero modificar, porque soy María y digo, bueno, no llego a los 5 días, le quiero modificar a los 6 sin que Pablo se entere, le modifico este 5 por un 6, fíjense que acá ya le cambió el hash, ¿sí? Entonces con eso estamos modificando la integridad. Si nosotros ya teníamos guardado el contrato y teníamos el hash, ¿sí? Vamos a poder ver que con este hash el contrato se modificó. Entonces, para eso serviría la integridad. Lo otro sería la parte de firma, ¿sí? La firma, si yo lo pongo acá en firmar, suponiendo que mantengo esta clave privada 1234, ustedes pueden generar la clave privada que ustedes quieran. Acuérdense que la clave pública se va a derivar de la clave privada. Yo firmo ese mensaje. Fíjense que acá varió esto que estaba acá. Esta va a ser mi firma de esto de acá. Si ahora yo voy a verificar, ¿sí? Con mi clave pública, ¿sí? La de 1234, pero la clave pública, y la firma esa más el contrato, yo voy a poder verificar que todo esté en orden. En el caso de que María otra vez quiera hacer la trampa y ponerla acá un 6 en vez de un 5, cuando yo quiera verificar me va a poner que esto está mal. ¿Por qué? Porque Pablo lo que había firmado era el contrato con este 5 y no con el 6. ¿Sí? Entonces es otro contrato que está firmado y Pablo no firmó el contrato con el 6. ¿Sí? Entonces con eso podríamos descubrir que el proceso no está bien. ¿Sí? Eso sería básicamente esto de acá. La idea es que ahora lo puedan probar ustedes, jugar y vean qué es lo que sucede. Así pueden terminar de entender todos estos conceptos que estuvimos viendo y hecho ya con un contrato que sería algo que les compete a ustedes como abogados. Esto es cómo funciona la firma electrónica. No, las firmas electrónicas es el gobierno les da esta clave privada pública y ustedes firman lo que sea, pero es cómo funciona. Si alguien me llega a robar la clave privada, me puede personificar. ¿Sí? Entonces esa clave privada es lo que yo tengo que guardar bajo máxima seguridad. En lo que es blockchain va a ser exactamente igual, nada más que no va a haber un gobierno que me dé esa clave privada y esa clave pública, sino que yo voy a poder crear mi clave privada como yo quiera. Y obviamente la clave pública va a ser un derivado de esa clave privada que yo creé. ¿Sí? Así que, no sé, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran decir?
Paula B levantó la mano. A ver, Paula. Hola. Ok. Los smart contracts no se les va a poder hacer un denial of service de esa forma, ¿sí? Esto es más para una página web. Yo, por ejemplo, podría hacer un denial of service a Google. eh, Esto es una función ping. Digamos, yo estaría generando llamadas a Google. ¿Sí? Fíjense acá, yo le estoy haciendo llamadas a Google. Obviamente, con 4 llamadas que yo haga, no voy a tirar a Google. Pero si esto le hago millones y millones y millones de llamadas, lo puedo llegar a tirar. Entonces, lo que hago es generar eso. Eso es lo que se utiliza en lo que es Web 2, ¿sí? La vieja web. No para lo que es Smart Contract. Lo que es Smart Contract también se utiliza en los ataques de OS, pero son diferentes. Tengo que generarme alguna lógica que pueda hacer que un contrato deje de funcionar cuando otra persona lo llame. ¿Sí? Eh, es más complicado, es más complejo, pero acá, si alguien me tira la web, yo puedo directamente banear, o sea, decir, esa IP que me está tirando la web abajo, no se la permito, no le permito hacer más llamadas a mi web, ¿sí? Entonces por ahí la prohíbo. Y también podría limitar otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces al limitarlo ya podría volver con mi web arriba, ¿sí? No sé, ponerla en otro web, redireccionar los DNS, podría volver a levantar mi web. Ahora, ¿qué pasa? Si alguien me llega a tirar un smart contract porque me aplicó un ataque de OS, ¿sí? Que como te digo, esto no es a través de llamadas, sino generando alguna lógica que no permita que otra persona la vuelva a llamar. Si yo hago eso, ese smart contract queda totalmente inutilizado, ¿sí? No hay forma de que yo pueda relevantar ese smart contract. Eso es lo que yo, como diseñador de smart contract, voy a tener que tener mucho cuidado para que nadie me pueda llegar a hacer eso. O si me lo hacen, tener alguna forma de escape, eh, de alguna otra forma, para poder que eso no genere un percance económico a mi empresa. ¿Sí? Claro. Pero se me complicó por el horario, pero necesito. Genial. ¿Alguna otra consulta? Sí, dime. Sí.
Totalmente. Pasa, existe y no la puedes recuperar. Lo que sí, ahora tenés que tener mucho cuidado porque cualquier BUSD que vos vayas a meter, si esa persona por alguna razón tiene acceso a tus BUSD, va a poder volverte a sacar el dinero, ¿sí? Sí, sí, no, eso no hace falta. Obviamente, esto igual se los iba a estar mostrando en las próximas clases cuando entendamos un poquito más, veamos cómo funciona el MetaMask y todo eso. Le iba a estar mostrando este tipo de hackeos, no para que sepan cómo hacerlos, sí, pues eso más del lado de programación capaz, pero sí para que sepan cómo cuidarse. Eh, Claramente, cuando uno acepta un contrato, esto es más o menos como en la parte legal. Vieron que en la parte legal uno nunca puede adjudicarse el no conocimiento de una ley. Acá uno no puede adjudicarse el no conocer un contrato, el contrato que está firmando. Eh, Cuando vos firmás un contrato, vos le podés dar acceso a esa persona, si el contrato es malicioso, obviamente, ¿no? Le podés dar acceso a esa persona para que te extraiga algún determinado token. Si vos firmaste ese contrato de darle acceso a la persona para que te extraiga ese token, esa persona cuando quiera te lo va a poder retirar. Obviamente, después tienen algún bot, ¿sí? Algún robotito que esté verificando cuando te ingresa esa cantidad de ese dinero, ese token, y apenas te ingresa ya se lo redirigen para ellos. Y obviamente una vez que ya se lo redirigieron, no hay una forma de cancelarlo. Si uno ataca muy rápido, podría llegar a cancelárselo, ¿sí? Pero ya un, es como una pelea a ver quién es más rápido, ¿sí? Yo podría hacer una misma transacción bajo un mismo número de nonce, después vamos a estar viendo un poco de eso, podrías generar una misma transacción bajo un mismo número de nonce y hacer que esa transacción que ellos hicieron se cancele, ¿sí? Y una vez que se cancelaron, yo extraigo rápido mi dinero para que no me lo vayan a robar. Obviamente, hacer todo esto es muy difícil a nivel persona. Capaz que en una empresa lo podés automatizar como para poder limitar a las personas que te pueden llegar a hackear. O una persona, no sé si siquiera si tiene mucho sentido armar algo por el estilo, sino más tener cuidado de lo que firmás. Pero sí, básicamente es eso, tener cuidado de lo que firmás y guardar tus claves privadas para que nadie te las pueda encontrar. Y claramente, vos llamás a Metamask y Metamask no te va a dar una solución porque ellos mismos no guardan tus claves privadas, sos vos el único responsable de mantenerlas seguras. No. Igual para los que no entendieron esto es un poquito más avanzado, ya lo vamos a estar viendo de a pasos, ¿sí? No se preocupen tanto. Eh, ¿Alguna otra duda respecto a lo que hayamos visto? Genial, entonces si no hay ni más dudas, podemos cortar. Y nos vemos el próximo lunes con un poco de historia y ya conceptos de blockchain. Buenísimo, hasta luego.